Iglesia, bienvenidos nuevamente a Casa de Jesús Valencia. Qué bueno que nos puedas estar viendo a través de las redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirnos en Casa de Jesús Valencia y las distintas redes sociales, tanto Facebook como Instagram o YouTube. ¿Sí? Te invito a que puedas darle me gusta a las publicaciones que estamos realizando y para que puedas compartirla con las personas que quieres, para que juntos podamos transmitir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros a aquellas personas que tal vez hasta el día de hoy no lo han conocido, ¿sí? Pero las redes sociales nos permiten este tiempo enviar el mensaje y dar algo distinto a las noticias que estamos recibiendo, ¿sí? Hoy es un tiempo de celebración para nosotros. Estamos celebrando el domingo de resurrección, recordando que Jesús ha resucitado, ¿sí? Por eso estamos celebrando. Y también hoy, como iglesia, estamos terminando nuestro tiempo de 21 días de ayuno y oración, ¿sí? Y antes de empezar con el mensaje que Dios tiene preparado para hoy, quiero decirte que al final de este mensaje hay algo preparado para los más peques de la casa. Ahora los invito a que podamos escuchar la palabra del Señor. Bienvenido familia, bienvenido a Casa de Jesús, bienvenido amigos. Gracias por estar allí acompañándome en este domingo especial, un domingo de celebración de la fiesta para todo el mundo cristiano que es la resurrección de nuestro Señor. Aquel que le dio sentido a nuestra vida y nos dio la seguridad de que nuestra vida continúa en la presencia de Dios. Amén. El título del mensaje de este día es La vida siempre se abre paso. La vida siempre se hace paso. Vos sabés que me llegó este video hace 2 días atrás, no más, 2 días atrás, y te lo quiero compartir. Este video me abrió la puerta incluso al título del mensaje de hoy, pero miremoslo juntos. Amén. Ahí te lo comparto. Este video muestra y tiene que ver con lo que estamos padeciendo mundialmente, con el ataque de este virus, el coronavirus y el COVID-19. Evidentemente nos está mostrando que incluso nos hace ver de que de pronto en los momentos duros, en los momentos difíciles, en los momentos que incluso de alguna manera nos muestra que está la ciencia de por medio, están los profesionales, a veces parece que sería imposible poder salvar todo esto, que aparentemente este sería el final, el caos, pero termina de esta manera preciosa con el nacimiento de un bebé. Y por eso ese también fue el motivo del título. La vida siempre se hace paso. Es increíble porque en el nacimiento de un bebé nos implica de que Dios también está implicado
con la vida en esta tierra. Está implicado en que cosas buenas van a pasar, porque Él tiene esperanza en esa vida de que se cumpla el propósito que Él diseñó para esa vida que nació. Por lo tanto, la vida siempre se abre paso. Vamos a rememorar un poquitito, no quiero ser muy extenso en este domingo para que tú lo estés celebrando allí en familia, gozoso, bien reunido con los íntimos, como estamos todos en cuarentena, pero aprovechando este momento para decir gracias Señor, para poder orar allí en el momento de que vayas a almorzar, en el momento que vayas a compartir la comida, que vos puedas orar y darle gracias a Dios por este domingo de resurrección, por rememorar en este día lo que Él hizo en la cruz y por sobre todo que por el poder del Espíritu Santo Dios resucitó a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, rememoramos algunas cosas. Hemos visto en estos días que en el momento del Calvario, hemos visualizado las últimas frases de Jesús que tenían una gran implicación, que tenían un gran mensaje para aquellos que estaban atentos para recibir lo que Jesús decía, a pesar de que estaba agónicamente sufriendo esos minutos finales. Y a pesar de ello, tenía fuerzas y sacaba fuerzas para decirlo a gran voz, las frases que tenía para cada uno de nosotros, para vos, para cada uno de los que están allí, como para mí, como para este mundo. Mira, habíamos visto que el centurión, al ver el final, él estuvo presente en todo ese calvario, al verlo cómo terminó cuando expiró, él dobló sus rodillas de una manera metafórica. Él se rindió ante nuestro Señor. Una alta jerarquía militar se rendía ante un condenado a la crucifixión. Es maravilloso. Qué paradoja, ¿no? Él que tenía toda la autoridad en ese momento, como gobernante de parte del imperio romano que estaba sometiendo al pueblo de Dios, estaba allí rindiéndose ante un condenado que terminaba de expirar, crucificado en la cruz. Este era el centurión. El centurión observó todos los comportamientos de Jesús en ese momento, mientras que estaba atento a que se cumplieran todos los rituales de este proceso. Él estaba atento a lo que Jesús estaba haciendo allí y a las cosas que Él decía. Y lo guardó en su memoria, lo guardó en su retina, lo guardó en su corazón. Eso hizo que este hombre confesara lo que hemos visto en el día de ayer, en el día viernes, que confesara que este hombre verdaderamente era hijo de Dios. Cuando lo vio morir, su corazón se abrió descubriendo algo extraordinario. Vio detrás de las cortinas de ese cuerpo que estaba terminando de morir, descubrió un tesoro precioso. La vida del Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Descubrió algo que muchos de los que estuvieron allí presentes no pudieron descubrir. Jesús, entre otras cosas, vimos que murió sin cicatrices. Él partió de este mundo sin tener ningún resquemor por algunos de los agresores. No tuvo en su mentalidad y en sus pensamientos, no había ningún enojo ni alguna condenación para esas personas que lo habían maltratado injustamente. En él no dejó ninguna cicatriz guardada. Él fue libre de todo eso, tanto como consciente e inconscientemente. También veíamos que, y a partir de esto ya empezamos a reflexionar, hay personas que en esta vida pasan o pasamos o podemos pasar olvidadas, porque en realidad cuando la vida de alguna persona pasó olvidada por este mundo es porque no ha sembrado nada. Hay otras personas que de pronto sí son recordadas y están en la memoria de sus familiares, de gente querida o de gente que de alguna manera influyó y está guardada, y esa persona todavía existe en la memoria de esas personas que todavía mantienen la vida. Pero en el caso de Jesús, Él murió y no solamente por lo que Él es, sino por lo que hizo, por cómo se comportó,
hicieron de él simplemente el maestro inolvidable de la vida. Evidentemente toda esta gente que lo siguió hasta los últimos días, como recordábamos las mujeres, realmente dan fe y son testimonios vivos de que lo que representaba Jesús para la vida de ellas, como también hoy nos tendría que representar a nosotros. Jesús, a partir de su existencia, se empezó a contar el mundo de una manera distinta, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Evidentemente su paso no fue inolvidable en este mundo. La vida es un espectáculo imperdible. La vida es un espectáculo imperdible. Es una aventura indescriptible. Qué triste es que nosotros lleguemos al final sin haberla aprovechado y sin tener certeza de que lo que hayamos hecho tuviera algún beneficio para los que quedan. Y no solo para los que quedan, sino para uno mismo. Y miren, hablando de sembrador, a nivel agricultor o de la agricultura, sabemos muy bien que aquellos sembradores que se dedican a esto como profesión, el mayor tesoro que tienen son sus semillas. Ellos, cuando apartan de la cosecha la semilla que le va a ser de prosperidad para el año que viene, ellos guardan las mejores semillas y ese momento para ellos es crucial, porque según lo que hayan rescatado, ellos se sienten bien, se sienten seguros, porque han guardado y tienen asegurado el futuro. Claro, se produce una rara tristeza porque de pronto tienen que utilizar esa semilla para el año que viene para volver a sembrar. Y cuando uno se despoja de aquello que tiene valor, hay un cierto grado de tristeza o de inseguridades que a lo mejor estás perdiendo. Pero es cierto que también el agricultor sabe que cuando se despoja de esas semillas, está sembrando en su futuro. Está sembrando y sabe que esas semillas se van a reproducir en cientos y en miles. Por lo tanto, el sembrador sabe de lo bueno que es sembrar. Pero en este caso, el Maestro del Amor, y en este caso Cristo Jesús, el Hijo de Dios, lo interesante que Él es el sembrador que da la vida por sus semillas. Por esas semillas que sembró en el alma y en el espíritu de toda esa gente como la que sigue sembrando hoy día. Su vida nos hace ver que el ser humano evalúa, de alguna manera, parece que nosotros evaluamos que la vida tiene que ser exitosa si nuestra vida si no tiene fatalidades, si nuestra vida la disfrutamos, si no tenemos desgracias, no sufrimos o no pasamos por sufrimiento, y si es de larga duración. Entonces pareciera que la vida para nosotros la ponemos en ese rango, ¿no? Pero Jesús nos demostró que el que sea breve la vida, en el caso de él de Jesús fueron 33 años, que sea breve la vida no significa de que haya sido una vida intensamente vivida. Una vida que a pesar de los padecimientos y del sufrimiento, lo importante es vivirla con propósito. Y él tenía claro cuál era el sentido y el propósito por el cual él existió en este mundo. Era la salvación del mundo. Era rescatarnos de la muerte, para que nosotros tengamos vida. Por eso el título te lo vuelvo a recordar. La vida siempre se abre paso. Él vino para abrirse paso en este mundo y para decirnos la muerte no es el final. Dios tenía un plan perfecto para rescatar aquello que se había perdido. Ahora, vale la pena vivir, iglesia. Vale la pena vivir, familia. Espero que aquellos que nos escuchen por primera vez entiendan esto, que el vivir, mejor dicho, que tenemos que honrar la vida. Nosotros tenemos que pensar si es que dejamos algún legado, y el legado solamente lo vamos a dejar cuando nuestros pensamientos están orientados con los de Dios, no con los nuestros. Vamos a ver un poco la palabra de Dios
para terminar este día de fiesta. Vamos a ir a Lucas 24 del 1 al 10. Y dice lo siguiente. El Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló, cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y la demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Lo que quiero destacar con este pasaje de este evangelio y haciendo memoria y recordando a ustedes de lo que vengo hablando en esta serie, Los secretos detrás de la cruz. Recuerda que te hablé de que los vínculos que existen entre las emociones, aquellas cosas que sentimos, los pensamientos, lo que pensamos, lo que estamos, lo que de alguna manera, como también dice la Biblia, así como son tus pensamientos, así tal eres, así sos, y los registros que están en tu memoria. Hay un vínculo en todo eso. Y hemos visto cómo cuando las emociones dominan los pensamientos, cómo nos hacen vivir momentos no muy buenos. Nosotros tenemos que saber qué cosas es lo que la memoria puede traernos y en qué puede beneficiarnos, para que nuestros pensamientos, así como Jesús tenía sus pensamientos en la cruz, pensando en el propósito, pensando en lo que iba a lograr, pensando en el gozo que tenía por delante, pensando en lo que su muerte iba a lograr y no en el dolor, porque si pensaba en el dolor, se hubiera bajado de esa cruz. Por eso, como dice Miguel Casina, un salmista español, en una canción preciosa de él que se llama Él vive, él dice: si yo no me he bajado de la cruz, es por amor a ti. Ahora, lo que dicen y cuenta este pasaje es que las mujeres estaban allí y recordad que hicimos hincapié en las mujeres que hicieron todo ese proceso, caminaron toda la vía dolorosa junto a Jesús, lo seguían y estuvieron incluso a los pies de Jesús en la cruz, viendo cada gota de sangre que se derramaba de su cuerpo y vieron su instante final. Las emociones de estas mujeres, y ustedes saben bien y hemos hablado que las mujeres son especialmente emocionales, especiales, pero no por ello dejaron de ser más fuertes que los discípulos, porque estuvieron allí honrando la vida del Señor hasta el final. Pero evidentemente estas emociones le jugaban también una mala pasada. Estas emociones hacían que ellas estuvieran viviendo estos 3 días que ya pasaron de la muerte de Jesús, ellas estuvieran pensando solamente en las especies aromáticas, en esas especies que eran solamente para calmar, ustedes saben, el mal olor de la sepultura. Y fueron para eso, no fueron pensando ir a la sepultura para ver al Cristo resucitado, para ver al Señor resucitado. Por eso cuando ellas van allí, incluso en otro evangelio hablan de cómo vamos a remover la piedra, fueron sin saber cómo se las iban a arreglar para poner estas especies en el cuerpo del Señor. Claro, ya te voy haciendo reflexionar en esto. Las mujeres fueron fuertes, estuvieron a todo momento, pero sus emociones no le permitieron ir a lo que Jesús le había enseñado
en un tiempo atrás. Sus emociones contaminaron sus pensamientos y la memoria no fue lo suficientemente fuerte en ellas para traer a la luz aquello que les había anticipado su Señor, nuestro Señor Jesucristo. Las emociones, y recuerda esto, no permiten que tú recuerdes la enseñanza del Señor. Por eso debemos comprender que las personas en crisis, cuando están en una crisis muy grave, son gobernadas por las emociones. Sus pensamientos están gobernados por las emociones. Por eso no son capaces de recordar ni prestar atención a alguna enseñanza que las pueda ayudar a salir de ese trance. Por eso tenemos que comprender que ese estado que dura un determinado tiempo, tenemos que saber comprender a esas personas y a saber acompañarlas y estar al lado de ellas. Esta situación estaban viviendo estas mujeres. Pero para hacer también otro paralelo, te voy ahora a contar de dos varones que también les pasaba lo mismo camino a Emaús. Voy a hacer un paralelo con las mujeres y con dos discípulos de Jesús que iban camino a Emaús. Nosotros conocemos bien la historia que Jesús, mientras estos dos discípulos iban caminando y venían hablando de lo que había sucedido en estos días anteriores, Jesús resucitado se le pone al lado de ellos y camina junto a ellos, obviamente sin darse ni revelarse de que era el Jesús resucitado. Y entonces, claro, los escuchaba hablar y veía en ellos que estaban con tristeza. El versículo 17 del Evangelio de Lucas, capítulo 24, dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué están tristes? Evidentemente, Jesús no le interesaba tanto porque él podía saber todas las cosas, pero le interesaba sacar y extraer de la vida de estos dos discípulos lo que le estaba sucediendo. Y evidentemente ellos le empezaron a contar: pero ¿cómo? ¿Tú eres forastero? ¿No te has enterado de lo que ha sucedido en estos días? ¿No te has enterado de qué cosas? Dice Jesús. ¿No te has enterado de lo que ha pasado? Y entonces la palabra de Dios es clara. Ellos le cuentan de Jesús el Nazareno, le cuentan lo que había padecido, le cuentan que había sido entregado por los principales sacerdotes y por los gobernantes y que había sido crucificado. Pero, versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Te lo dejo aquí, este versículo. Estos discípulos estaban tristes, pero en esta revelación de lo que ellos dicen, primeramente cuando Jesús le pregunta por qué están tristes, Jesús está yendo a sus emociones porque evidentemente su cuerpo estaba, las emociones estaban demostrando lo que estaban viviendo, estaban con tristeza. Ahora el punto era saber qué era el motivo de esa tristeza. Claro, según lo que ellos le contaban a Jesús resucitado sin darse cuenta, le estaban contando todo lo que había pasado. En apariencia, si nosotros nos quedamos con eso, no pensaríamos que esa tristeza era producto de la muerte de Jesús. Pero cuando llega este versículo, se revelan sus pensamientos. ¿Qué era lo que había en los pensamientos de estos discípulos? Y es bien claro, dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Cuando me llegan esta frase de estos discípulos, me hace entender de que sus pensamientos me estaban diciendo otra cosa. Que en realidad la tristeza no era por la muerte de Jesús. Me deja con tristeza. Porque en definitiva, yo en el lugar del Señor, cuando descubre que sus pensamientos, cuando salen a la luz sus pensamientos, el Señor, muy contento no debería estar. Y no solo termina acá, donde sus pensamientos son revelados. No termina acá. En Lucas 21 al 24,
del capítulo 24 dice lo siguiente. Te lo vuelvo a repetir el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, la que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Cuando vemos esta porción bíblica, primero vemos que hablan sus emociones. Segundo, se revelan cuáles son sus pensamientos. Y ahora se termina de revelar que en su memoria no habían registrado nada. En la memoria de ellos y habiendo caminado con Jesús, no había quedado registro de sus palabras. Esto nos tiene que hacer replantear, porque no solo es esto en la vida de los discípulos, sino también esto en la vida de la iglesia. Muchos se congregan, muchos asisten a los cultos a Dios, muchos asisten a la palabra de Dios, pero ¿a cuánto de todos ustedes esa palabra de Dios queda registrada en su memoria, en su corazón, en su vida? Para que esa palabra vuelva a salir a la luz en el momento que tú la necesitas. Lo que te estoy diciendo es muy fuerte, iglesia. Espero que estés recapacitando en lo que te estoy diciendo y estés entendiéndolo o me haga entender en lo que estoy queriendo reflejaros. No había registro de ello, de nada de lo que Jesús le había enseñado. Y entonces viene la respuesta de Jesús. Ellos tenían señales, incluso, miren qué más señales. Habían ido las mujeres al sepulcro, habían acontecido cosas, que había dos hombres resplandecientes que eran celestiales y que tenían señales de que algo había pasado. Ni siquiera eso les ayudó a traer a memoria de lo que había dicho Jesús. Por eso Jesús responde de esta manera, que iba caminando con él. Les dijo: ¡oh insensatos! Y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaró lo que decían las escrituras de él. Jesús lanza, sin manifestarse quién era, les termina diciendo: pero son insensatos ustedes. ¿Qué pasa que no entienden ni no recuerdan nada? Esto, en apariencia, en la palabra, nos deja como a un Jesús entristecido, porque él ahora estaba manifestando ser resucitado a sus discípulos para que terminen de creer quién era él y cuál era su misión. Y en esta situación, y en esto quiero cerrar y hacerte una breve conclusión. Primero, Jesús, una vez resucitado, vino a decirnos estas cosas. Primero, reprobó las emociones de estos discípulos. La reprobó en el sentido de que esa tristeza que ustedes están teniendo no es por mí. Esa tristeza que ustedes están manifestando y que sus rostros y sus palabras están manifestando no son por mí. Esa emoción que está saliendo de ustedes, lo único que están manifestando es que no se estaba cumpliendo lo que ustedes querían. Su mente y su emoción estaban en otra cosa, no en Cristo Jesús.
Por lo demás, como segundo te digo, también reprobó Jesús sus pensamientos. Reprobó los pensamientos de ellos porque estaban en sus opiniones, estaban en sus intereses, porque ellos decían, y lo dijo bien, nosotros esperábamos que Él redimiese a Israel. Quiere decir que ante todo sentimiento, lo primero estaban los intereses personales, lo que a ellos les parecía que era lo importante. Y nosotros nos manifestamos en la vida cristiana y en la iglesia y nos congregamos y no somos distintos a que estos dos discípulos. Porque siempre estamos esperando lo que tiene que ser, que pensamos que debe ser, y no en lo que Dios quiere que sea. Y por último, les reprueba su memoria. ¿Por qué no recordaron las escrituras? Porque les recordó toda la escritura y todo lo que él dijo y lo que hablaban de él, les recordó todo eso. O sea, no les reprobó la memoria porque no recordaban ni las escrituras, ni lo que había enseñado Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué le reprobó su memoria? ¿Por qué ellos no recordaban nada de lo que Jesús había dicho? ¿Por qué en la iglesia nosotros no recordamos nada? Ni siquiera a veces cuando citamos de la prédica pasada. A veces cuando citamos del mensaje anterior y no se recuerda mucho. Pueden pasar varias cosas, pero una es fundamental. Es que si tú no crees lo que estás recibiendo, eso jamás va a quedar registrado en tu memoria, en tu corazón. Lo que tiene que pasar es que vos creas y cuando vos terminas de creer en esa palabra va a ser tuya para toda la vida. Y esa palabra, que ya es tuya para toda la vida y está en tu memoria, va a venir a la luz en el momento que tú la necesitas. Por eso vivimos y somos cristianos frágiles, que en el primer viento de tormenta y en el primer soplido de tormenta nos asustamos, porque no tenemos registro, porque no hemos guardado nada, porque en definitiva estamos como incrédulos. En todo lo porque no le hemos prestado atención, no hemos creído en su palabra para que se termine de grabar en tu corazón. Si guardaran las escrituras y las enseñanzas del Señor, si las guardaran, verían la vida. Verían la vida. Como una aventura indescriptible, como te describí al principio, digna de ser vivida. Con la esperanza en la palabra de Dios. Porque el Señor les garantizó todas las cosas. Y para ir cerrándote y te acuerdas del video, la piedra no pudo retener la vida. La piedra que tapaba el sepulcro de Jesús no pudo retener la vida. La vida que volvía a surgir. La vida siempre se va a abrir paso. La vida, Jesús es la vida. Y siempre se va a abrir paso sobre la muerte. Siempre se va a abrir paso donde haya olor a muerte. Siempre se va a abrir paso en tus momentos duros y difíciles. Siempre se va a manifestar. Juan 11:25 dice lo siguiente, y tú lo sabes. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Créelo, iglesia. Créelo, familia. Guárdalo en tu corazón. Y si lo guardas en tu corazón, no vas a tener miedo de lo que pueda pasar en tu vida. No va a haber nada que te atemorice. No va a haber nada que te ate. Porque vas a ser libre. Libre en Cristo Jesús, que es la resurrección
y la vida. Y termina diciendo Jesús también en Juan 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Gracias, Dios, por manifestarte a nuestras vidas. Gracias, Dios, por tener un plan y un recurso de salvación para esta humanidad, Señor. Que dejó de buscarte, que prefirió vivir en sus deseos, en sus anhelos, y que prefirió vivir sus sueños, lejos de los sueños que tú tenías para cada uno de nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque hemos celebrado esta Semana Santa, especial, donde no podemos decir que hemos apartado este tiempo voluntariamente, sino que estamos confinados en cuarentena y como que no tendríamos otra cosa mejor que hacer. Por eso yo deseo, Señor, que a pesar de esta obligatoriedad, Señor, que haya una voluntariedad en todos los que están ahora allí detrás de la cámara, escuchando este mensaje, que haya una voluntariedad de decir, Señor, yo he recibido tu palabra, yo he recibido esta palabra y decido creerla. Yo decido creer que tú eres la resurrección y la vida, que aunque esté muerto, viviré. Yo decido registrar esto en mi corazón definitivamente y para siempre, para que la vida de Jesús siempre se abra paso en mis dificultades, en mis problemas, en mi familia y en todo aquello que a lo mejor en este tiempo puede estar sufriendo, en este mundo que está sufriente por el coronavirus, en este mundo, Señor, que tu vida se abra paso definitivamente. Lo proclamamos en el nombre de Jesús, Señor. Y yo proclamo tu bendición, Señor, en este día especial de gozo y de felicidad. Proclamo que te vas a manifestar con poder y bendición por cada uno de los que nos están escuchando hoy aquí, Señor. Te ruego que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones y que la obra de tu Espíritu Santo en ellos haga que esta semilla se manifieste, que esta semilla se reproduzca y produzca prosperidad, bendición y en abundancia en Cristo Jesús. La iglesia dice, amén. Amén, iglesia. Felices Pascua, feliz resurrección, feliz domingo. Dios te ama. Adiós, iglesia. Qué hermosa palabra, familia. Qué desafío más grande de parte de Dios. El dejar de pensar en nosotros, en nuestro beneficio. Es un tiempo en mirar en el reino y para el reino de Dios. Esa es lo mejor para nuestra vida. Yo te desafío, familia, que estés mirando por el reino de Dios y por lo que Dios dice en su palabra, que eso quede sellado en tu corazón, que eches fuera todas las emociones y puedan venir en los momentos de dificultad aquella palabra que Dios selló en tu corazón. Eso va a ser sanidad para tu espíritu y para tu vida. Amén. La verdad que hemos vivido una Semana Santa glorificada para su gloria y para su honra. ¿Sí, familia? Bueno, mira, quiero invitarte a que si quieres sembrar en el reino de Dios, que es lo mejor, lo puedes hacer mediante nuestra página Casa de Jesús, en la parte que dice donaciones, y también por otros medios. Si tú quieres averiguarlo, busca en el WhatsApp de la iglesia, ahí la secretaria podrá informarte. Mira, qué siembra más grande ha hecho Jesucristo en dar su propia vida para ti y para mí. Así que te invito y te desafío a que tú hagas lo mismo. Familia, quiero desearte feliz resurrección, feliz día de Pascua. Les amamos y les esperamos como siempre en nuestros servicios de los miércoles y domingos. Dios te bendiga, familia.